Saludos a todos, estamos en el día 56. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 56, 2 de 2. Tercera parte, primera sección, capítulo tercero. Punto 2015 al punto 2039. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 2015. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. Punto 2016. Los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. Resumen. Punto 2017. La gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios, el Espíritu uniéndonos por medio de la fe y el bautismo a la pasión y a la resurrección de Cristo, nos hace participar en su vida. Punto 2018. La justificación, como la conversión, presentan dos aspectos. Bajo la noción de la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Punto 2019. La justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Punto 2020. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, nos es concedida mediante el bautismo, nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos, tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. Punto 2021. La gracia es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser sus hijos adoptivos. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Punto 2022. La iniciativa divina en la obra de la gracia proviene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. La gracia responde a las aspiraciones profundas de la libertad humana y la llama a cooperar con ella y la perfecciona. Punto 2023. La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. Punto 2024. La gracia santificante nos hace agradables a Dios. Los carismas que son gracias especiales del Espíritu Santo están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Dios actúa así mediante gracias
actuales múltiples que se distinguen de la gracia habitual que es permanente en nosotros. Punto 2025. El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito permanece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del hombre retorna a Dios. Punto 2026. La gracia del Espíritu Santo, en virtud de nuestra filiación adoptiva, puede conferirnos un verdadero mérito según la justicia gratuita de Dios. La caridad es en nosotros la principal fuente de mérito ante Dios. Punto 2027. Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también los necesarios bienes temporales. Punto 2028. Todos los fieles son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. Punto 2029. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Artículo 3. La Iglesia Madre y Educadora. Punto 2030. El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los bautizados. De la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santorial. Punto 2031. La vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. 1. Vida moral y magisterio de la Iglesia. Punto 2032. La Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Punto 2033. El magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación bajo la dirección y vigilancia de los pastores. El depósito es la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y al Padre Nuestro,
el decálogo que enuncia los principios de vida moral válidos para todos los hombres. Punto 2034. El romano pontífice y los obispos como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. El magisterio ordenado y universal del Papa y de los obispos en comunión con él enseña a los fieles la verdad que ha de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. Punto 2035. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina, se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin las cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Punto 2036. La autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación, recordando las prescripciones de la ley natural. El magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben ser ante Dios. Punto 2039. La ley de Dios confiada a la Iglesia es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por lo tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. Punto 2038. En la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. La fe y la práctica del Evangelio procuran a cada uno una experiencia de vida en Cristo que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Así el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos en más alta dignidad. Punto 2039. Los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia en nombre del Señor. Al mismo tiempo, la conciencia de cada cual en su juicio moral sobre sus actos personales debe evitar encerrarse en una consideración individual. Con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos, según se expresa en la ley moral natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Hasta aquí el punto 2039. Continuaremos con el punto 2040 en el próximo video. Gracias.